Diversas críticas en el mundo empresarial generó el proyecto de reforma a la Constitución sobre los derechos del agua. La idea de un grupo de parlamentarios en el Senado es que sean concesiones de 30 años y no de propiedad de los privados como es ahora. Queremos conversar sobre el funcionamiento de este mecanismo y qué implicancias podría tener este posible cambio junto a Ernesto Correa, abogado y director del Centro de Energía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Universidad Mayor. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Bueno, expliquémosle a la gente que también son dos proyectos de ley que están muy arraigados, muy conectados. Primero, lo que está en el Senado de un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría y como lo decíamos en la introducción, para que se haga una reforma constitucional para que se pase de derechos de agua, de propiedad de los privados, a que sean solamente concesiones en 30 años. ¿Lo resumí bien o hay algo importante que se me quedó fuera? No, está bien. Básicamente, como tú bien decías, hay dos proyectos, uno que se tramita en el Senado y el otro en la Cámara de Diputados. Y los dos tienen, si bien están muy relacionados, tienen puntos de vista distintos. El primero, en el Senado, lo que se pretende es modificar el dominio y el uso del agua. Y en la Cámara, por su parte, la modificación que apunta al Código de Agua pretende fortalecer este interés público o el bien nacional de uso público, darle un fortalecimiento a través de una serie de nuevas normas a las facultades que tiene la Dirección General de Agua. Centrémonos en el Senado. ¿Cuál es la idea detrás de los parlamentarios de la nueva mayoría de que se pase de una propiedad a una concesión vía licitación por 30 años? Bueno, lo que se ha señalado es que se pretende terminar con el dominio que otorga este derecho de aprovechamiento de agua. Al señalar que las aguas son bienes nacionales de uso público, estableciéndolo en la Constitución, y que el uso va a estar determinado por un factor de interés público y interés público que está priorizado, es decir, el consumo humano y luego el consumo de las comunidades y por lo tanto y después la actividad productiva. Lo que se está haciendo en definitiva es decir que el interés público es el que prima en el dominio del agua, que es de todos. Ese es más o menos el objetivo. ¿Hay algún argumento técnico que hay detrás de que no se hayan aprovechado bien esos derechos de agua por los particulares en este tiempo, de que en definitiva los tienen hace muchos años y no se hacen las inversiones respectivas? ¿Hay alguna razón técnica que avale ese cambio? Bueno, precisamente ahí empiezan las opiniones divergentes de por qué hay detrás de esta modificación. Para algunos es un tema absolutamente ideológico que abre la puerta porque aquí lo que se estaría privando es del dominio. No, la modificación no habla de expropiación en su tenor literal, pero sí en definitiva lo que se pretende es limitar el uso. Primero, cambiar el dominio, o sea, ya no se es dueño, sino que se es titular, y segundo, limitar su uso dependiendo de la función del interés público, y esas limitaciones son las que abren la discusión, porque aquí no se han amparado con antecedentes técnicos. Por supuesto que hay empresas que tienen derechos de agua y que no las han usado, pero dependiendo de ciertos factores no las han usado. No es porque quieran acaparar los derechos de agua y que no estén disponibles para terceros. La CPC en un comunicado el lunes de la semana pasada mencionaba una expropiación. Y la pregunta es, en este caso, ¿qué tendría de malo una expropiación? Porque si una persona tiene un terreno y el Estado define que por ahí va a pasar una autopista, bueno, se le expropia y se le paga. Nadie se sorprende y nadie se escandaliza cuando pasa. Quizás la persona va a negociar un precio más o un precio menor por ese terreno. Aquí no pasaría lo mismo. Aquí no se por ejemplo, si sale una expropiación, o para terminar con que el propietario sea dueño del derecho a agua, no se le pagaría nada, y ahí está también el reclamo del sector privado. Bueno, hoy día existe en la Constitución el hecho de que se pueda expropiar en función del interés público. Existe, y cualquier dominio. Incluso las aguas. Pero lo que se pretende con estos proyectos es que, en definitiva, al eliminarse el dominio privado del derecho de aprovechamiento y queda en manos de todos, y fortaleciendo las atribuciones de la Dirección General de Agua, ya no habría habría una expropiación encubierta. O sea, la DGA, facultada por ley, tendría atribuciones para terminar un derecho de agua, caducarlo. Y eso es lo que han reclamado los empresarios en cuanto a que eso constituye una expropiación y sería gratuita. Los empresarios no se oponen a que exista expropiación, pero
como ocurre en Chile, que se paga la expropiación, ¿no es cierto?, se indemniza. Pero en este caso, a través de esta figura, habría una expropiación prácticamente gratuita donde se limitaría fuertemente el uso de los derechos de agua a través de prevaleciendo la priorización que se da al interés público. Ahora, algunos expertos mencionan que en la minería pasó esto, sobre todo el pasar de propiedad a concesión, y esto pasó hace varias décadas, y la inversión minera igual fue importante, vino el superciclo del cobre y se hicieron las inversiones. Creo, estuvo en esto, que eso no pasaría en este caso, que la actividad agrícola sí se vería afectada por esta menor certeza al decir, ok, tengo este derecho de agua por 30 años, pero quizás no lo voy a tener después, entonces, ¿hago o no las inversiones? ¿Podría haber esa duda y sobre todo con una base jurídica cierta? Sí, lo que pasa es que la situación que preocupa a los empresarios en general, los empresarios agrícolas, es que ellos necesitan tener constituidos sus derechos de agua y tener la propiedad sobre ellos para poder desarrollar sus proyectos. Todos sabemos que los campos sin agua no valen nada y muchas veces sus proyectos son inversiones importantes que salen a financiarse a la banca, ¿no es cierto? Lo primero que hace el banco es hacer un estudio de títulos, revisa que los títulos de propiedad estén bien y la propiedad de las aguas, porque si no el banco estaría otorgando una garantía a lo mejor sobre algo que no vale. Por lo tanto, ya ahí tenemos un problema en que no solo hay un plazo de por medio para el desarrollo de un proyecto, una inversión alta por un tiempo determinado, sino que además la incerteza que otorga el no tener un dominio sobre el bien y solo una titularidad sujeta a caducidad por alguna eventualidad, bueno, obviamente que genera esta incerteza y la imposibilidad de repente de financiarse. O sea, el banco dentro de su evaluación de riesgo para tocar un financiamiento diría, a ver, sabes que a ti te quedan 25 o 20 años para tener tus derechos de agua, después quizás no los tienes, entonces ¿qué me asegura a mí que yo voy a tener el retorno de la inversión que hago en ti? Esa es un poco la figura. Exactamente, hoy día todos sabemos que la gerencia de riesgo de los bancos están mirando mucho más detenidamente los proyectos y a quién le prestan plata. Entonces, si los proyectos no se sustentan en el tiempo o porque no tienen las garantías suficientes, bueno, obviamente la gerencia de riesgo va a poner algún tipo de problema al momento de otorgar el crédito o va a pedir mayores garantías. Ahora, esto fue en el proyecto del Senado, que busca que sea de propiedad, se pase a una concesión. Pero lo mencionaste entre medio, en esto, el proyecto del gobierno, darle más atribuciones a la Dirección General de Aguas para que caduque un derecho si es que no se hace un buen uso del agua o si necesita para otras actividades. ¿Eso no se puede hacer ahora? ¿O sí se puede hacer? Entonces, esto sería solamente un reforzamiento, algo que le dé mucha más discrecionalidad a la DGA. Hoy día existe en la ley, el agua es un bien nacional de uso público y se va a la Constitución y también está establecido, por lo tanto, y está establecido el derecho a expropiar por el Estado, por lo tanto, se podría eventualmente expropiar. O sea, lo que está establecido hoy día permite a la Dirección General de Agua con nuevas facultades, y eso es lo que yo te decía antes, que a lo mejor esta reforma debió haber sido más técnica y en el sentido de otorgar nuevas facultades. Las facultades fueron muy amplias, hay muchos puntos ciegos, hay vacíos que pueden ser demasiado interpretativos para llegar a un momento que la DGA diga, no, ¿saben qué? Aquí sí se aplica la posibilidad de expropiar. Bueno, efectivamente ese es el punto. Hay muchos aspectos de esta reforma que no tienen una definición, entonces quedaría sujeto a la discrecionalidad. O sea, no sabemos qué es el interés público, habría que entrar a definirlo, en qué circunstancias se va a operar la caducidad y temas de ese tipo. Entonces, lo que está en cuestión es la discrecionalidad que se le otorgaría a la Dirección General de Aguas para determinar los caudales ecológicos o limitar o restringir un uso por un uso preferentemente para el consumo humano y finalmente para la productividad. Ernesto, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. El gobierno obviamente apoya su proyecto y no ha ido muy por el lado del Senado. ¿Crees tú que va por ahí ir más hacia allá la discusión, hacia que estas nuevas facultades de la DGA sean más precisas, quizás otorguen más facultades, pero están más precisas, haya más certeza? ¿Crees que por ahí se puede encauzar esta discusión? Bueno, sin duda. Yo espero que la discusión se apunte más a lo que se está tramitando en la Cámara, donde se precisen conceptos
y se evite partes del proyecto sin definiciones, que se prestan a una discrecionalidad. Yo creo que es una reforma que hay que aprovecharla para mejorar los aspectos técnicos, sancionatorios de parte de la DGA, la gestión de las cuencas, gestión de los recursos, y sin duda que eso va a beneficiar a Chile en general. Bueno, eso es lo que buscan idealmente todos los proyectos de ley. Esperemos que este sea el caso y se aúnen las posiciones para lograr un muy buen proyecto. Ernesto Correa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Bueno, con este análisis entonces sobre los cambios que puede haber en la legislación del agua en nuestro país, terminamos la agenda de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá con nosotros en CNN Chile.